Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 52. Mission Accomplished 3'. Por 1400 Power Stones porque el último capítulo fue ampliado. Leer. Tokyo Ghoul. Soy un Viltrumita de bajo presupuesto. Punto de vista de Drive. Leo nos molestó en mirar atrás. Llévatelo. Cúralo si quieres. No me importa. Drake permaneció en silencio, manteniendo su mirada fija en Leo. Y recuperar toda Lilith. Ante eso, los ojos de Drake se entrecerraron levemente, pero no dio ninguna respuesta. Sin embargo, las siguientes palabras de Leo fueron tan cortantes como una espada. Si Hades interfiere en algo, mátalo. Drake asintió brevemente. De acuerdo. Sin preguntas. Sin dudas. Se giró y desapareció llevándose consigo a Zekran. El cielo sobre el palacio de Lucifer estaba lleno de grietas doradas cortesía de Leo. Drake aterrizó suavemente en el techo, con las alas plegadas contra su espalda. Su mirada se posó en Zekran, que tenía la mano llena de sangre en la boca. ¿Dónde está Lilith? Preguntó Drake con un tono seco y directo. Zekran tosió, húmedo y gorgoteando. No respondió de inmediato, como si estuviera sopesando si valía la pena hablar. Luego, con una mueca, pronunció unas palabras roncas. Hay 7 lugares y 7 piezas y la expresión de Drake no cambió. No inmediatamente. Pero en el interior se estaba gestando una tormenta fría. Pasó un momento y luego lo comprendí. 7 piezas. Su mirada se endureció mientras dejaba que el peso de las palabras se asentara. Sus garras se flexionaron ligeramente a sus costados. Incluso los polluelos y incluso las crías más jóvenes que no conocen a su madre, las recuerdan por el resto de sus vidas. El pensamiento no era sentimental. Era antiguo, casi instintivo. Tan antiguo como la primera llama en el pecho de un dragón. Tan antiguo como el cielo mismo. Incluso las crías que son demasiado pequeñas para respirar fuego saben que deben apreciar a quien les dio la vida. Pero esta cosa, este demonio, había asesinado a su propia madre. Para reducirla a carne y esparcirla como botín de guerra. No había odio en los ojos de Drake. Ni rabia. Solo un profundo y silencioso disgusto. 4 No eres mejor que la tierra bajo mis garras, murmuró Drake en voz baja. 2 No se molestó en volver a mirar a Zekran después de que el diablo escribiera los nombres del lugar con su sangre. Extendiendo sus alas, se lanzó al aire y un gruñido bajo se formó en su garganta como un trueno distante. Sosteniendo a Zekran por su pierna sin importarle nada. Leo apareció en la brecha dimensional. El silencio lo envolvió, pesado. Exhaló un suspiro lento y amargo. ¡Qué desastre! Y sentía una opresión en el pecho, como si algo le royera los bordes del corazón. ¿Debería habérselo dicho? ¿Debería haberle contado todo, con toda la verdad? Pero incluso mientras el pensamiento cruzaba por su mente, ya sabía la respuesta. No. Rumias era demasiado volátil. Demasiado roto. Ella lo habría visto como otro engaño, otro truco cruel. Tenía los puños apretados a los costados. Tiamat puede manejarlo, decidió con firmeza, aunque todavía quedaba un sabor amargo. De todos modos, ella es más adecuada para ello. Intentó sacudirse el peso que tiraba de él cuando, misión cumplida. Presentando su reclamo. Objetivo. Anunciar tu presencia como el verdadero Satanás de este mundo. Camino elegido. Tos. Tos. Una gran declaración. Adéntrate en el corazón del inframundo, en el dominio de Lucifer, y presenta tu reclamo ante los 4 líderes satánicos actuales. Amenaza su frágil sistema con la destrucción, haz clic para expandir un parámetro de finalización de la misión del tutorial. 100%. Recompensas desbloqueadas. 1. Lamento de Lucifer. Un fragmento atormentado del alma de Lucifer, ligado eternamente al inframundo. Desviado de su origen, ha presenciado los horrores de su linaje y ahora anhela redención. 2. Guarida satánica. Segundo fantasma de mármol desbloqueado. Cántico desbloqueado. Arrodíllense ante la opresión, corderos perdidos, clic para expandir 4. Incluso si Leo no necesitaba un fantasma de mármol, ya no cuando ahora manejaba algo más grande. Su propia textura de realidad, forjada a partir de su propia existencia, la madre de todas estas construcciones menores. Aún. No estaba de más tener otra pieza brillante en el arsenal. 2. Una pequeña sonrisa, casi divertida, tiró de la comisura de sus labios.
Maldito seas, sistema, pensó con ironía, estaba pasando por un momento muy emotivo. Pero ahora, gracias a eso, podía sentir esa familiar chispa de vértigo acercándose. Como un niño que abre un regalo inesperado. Tal vez le daré ese fantasma de mármol a Drake, reflexionó distraídamente. Que viva en él. Al menos merece un buen hogar. El sistema no estaba terminado. Por supuesto que no lo fue. Recompensa adicional desbloqueada por ser reconocido como Lucifer. Ars Goetia. Descripción. El gran compendio de los 72 linajes diabólicos, sus leyes, dominios e invocaciones. Ahora, sujeto a la autoridad del anfitrión como el verdadero Lucifer, lo que le permite otorgar cualquier linaje a cualquier individuo. Leo arqueó una ceja ante eso. Ah. Su voz se escapó en el vacío, sin que nadie pudiera oírlo excepto él y el sistema. Es interesante. Este no era un juguete pequeño. Esta era una herramienta peligrosa en manos del diablo adecuado o del equivocado. Una vez había dicho esa frase en tono de broma, una ocurrencia mitad sarcástica, mitad seria, sacada directamente del propio Omniman. ¿Qué son unos cuantos siglos más? Siempre puedo empezar de nuevo. Crear otra raza. Uno, pero ahora. Ahora ya ni siquiera era una broma. Fue dolorosamente y brutalmente preciso. Con el Ars Goetia, no se necesitarían ni siglos, ni décadas. Solo unos pocos años. Y podría tener una raza de demonios completamente nueva. Cada uno de ellos tiene sus raíces en la autoridad del Ars Goetia original. No es como si no hubiera podido hacerlo antes, si hubiera usado sus habilidades. Pero muchas casas habían desaparecido junto con cualquier rastro de su linaje para que Leo pudiera trabajar en ellas, obviamente, un poco de excavación de tumbas lo habría solucionado. Pero esto estaba más limpio. Estafador. Elegante, incluso, ¿quién no querría usar el tomo todopoderoso con la habilidad de convertir a cualquiera en un demonio? Los ojos de Leo se entrecerraron levemente ante el pensamiento, su mente ya calculaba posibilidades y resultados. Esta fue una oportunidad. Una forma de reiniciar los clanes demoníacos extintos. Y parecer aún más auténtico a todos en el inframundo mientras lo hace. Dos nuevas notificaciones aparecieron ante los ojos de Leo. Después de calcular la progresión de la historia actual, el sistema ofrece 3 misiones intermedias para que el anfitrión avance. ¿Te gustaría verlos? Haz clic para expandir. Antes de que pudiera procesar eso, apareció otra notificación, brillante y suave. La expansión del grupo de chat ya está disponible. Leo parpadeó ante el segundo y sus labios se torcieron en una sonrisa torcida. Se quedó flotando brevemente sobre el mensaje, debatiendo si abrir cuál ahora o cuál más tarde. No está mal, pensó. Nada mal. Por desgracia, Leo no pudo hacer clic en nada todavía. Porque en ese mismo momento, el espacio a su alrededor se retorció como agua perturbada por una piedra, y de allí emergió Otis, silenciosa y quieta como siempre. Sus ojos, fríos y vacíos de emoción, lo recorrieron lentamente de la cabeza a los pies, como si estuvieran pelando cada capa de su existencia. No eres Lucifer, dijo ella con voz monótona. Sí, respondió Leo, seguido de un suave asentimiento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Estoy mejor. No había orgullo en su tono, solo un hecho evidente. Sin perder el ritmo, Otis volvió a hablar. ¿Me ayudarás a ser? No la interrumpió Leo inmediatamente, con expresión aburrida, sin siquiera molestarse en dejarla terminar. Otis, imperturbable, lo intentó de nuevo. ¿Me ayudarás? No. Plano. Mecánico. Como si se estuviera quitando pelusa del abrigo. Ella preguntó una tercera vez. ¿Me ayudarás? No. 4. ¿Me ayudarás? No. Quinto. ¿Me ayudarás? No. Sexto. ¿Podrías ayudarme o no? Ambas voces, completamente monótonas. Sin ascensos ni descensos. Como si leyeran un guión sin ninguna pasión. La brecha dimensional parecía como si ella misma suspirara ante el ciclo absurdo. La mirada de Leo permaneció fija en la de ella, completamente impasible, mientras Otis se quedó allí como una antigua máquina atrapada en repetición, imperturbable ante el rechazo. Fue en la 109 vez sí, la 109. Cuando Leo finalmente se derrumbó. Su expresión inexpresiva parpadeó levemente, como si una chispa de diversión rompiera la monotonía. Exhaló, casi como si estuviera cansado del bucle, y luego, con una sincronización perfecta, dio vuelta el guión. ¿Me ayudarás?
Antes de que pudiera terminar, Otis, sin demorarse un momento, respondió con tono monótono. No. Su respuesta fue tan inmediata, tan mecánica, que parecía como si el universo mismo hubiera tenido un hipo. 3. Hubo una pausa fraccionaria. Otis se congeló, parpadeando una vez como si su motor lógico interno acabara de chocar con una paradoja irresoluble. Ella inclinó la cabeza y sus ojos vacíos se entrecerraron levemente. ¿Por qué dije que no? Preguntó, genuinamente confundida, como si hubiera salido momentáneamente de su propia programación. La sonrisa de Leo se amplió una fracción y cruzó los brazos perezosamente. No te ayudaré en nada respecto a eso, Leo dijo rotundamente, con un tono decididamente definitivo. De hecho, voy a matar a algunos de los miembros de tu facción. El rostro habitualmente inexpresivo de Otis se crispó, solo un poco. Como si un destello de ofensa pasara por ella. Su pequeña mano se levantó, como un niño imitando torpemente el comienzo de un puñetazo. No, respondió ella, con su habitual tono monótono, pero con un toque de insistencia. Accedieron a ayudarme. Leo inclinó la cabeza y una pequeña sonrisa, casi compasiva, se curvó en la comisura de su boca. Uno solo están conspirando para derrotarte a ti, respondió con tanta dureza que parecía una espada. Otis dudó visiblemente y bajó lentamente su mano levantada mientras la confusión nublaba su mirada vacía. Ella procesó sus palabras, entrecerrando los ojos como si estuviera mirando un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Por qué harían eso? Preguntó en voz baja, pero con sincera perplejidad. Les ayudo. Leo simplemente sacudió la cabeza, con los ojos entrecerrados mientras la miraba con una extraña mezcla de comprensión y silenciosa exasperación. No fue ingenuidad, no, fue más allá de eso. Era como la diosa Rongominia. Poseía una psique completamente alienígena. Una brecha fundamental, casi cósmica, entre su forma de pensar y las maquinaciones de los mortales. Ella simplemente no podía comprender la traición en esta situación, no en la forma en que los mortales tramaban sus planes. Para ella, la ayuda prestada era la ayuda debida. El concepto de engaño por parte de aquellos a quienes ella elevó era como tratar de agarrar humo con los dedos. Leo exhaló, casi como si le hablara a un niño, pero no con condescendencia, sino con inevitabilidad. Así son. No lo entiendo, admitió Otis, frunciendo ligeramente el ceño con una extraña frustración. Pero, sé que no mientes. Aunque no sé por qué lo sé. Sus palabras se desvanecieron como un hilo suelto en el viento, sus ojos vacíos todavía fijos en Leo, buscando una respuesta en su mirada. Leo le dedicó una media sonrisa perezosa, un poco divertido por su directa honestidad. De acuerdo, respondió con un tono de voz pausado. Te lo contaré. Hizo un gesto sutil con la mano, como ofreciendo una invitación. ¿Deberíamos salir? 800 Power Stones, nuevo objetivo para bonificación. Volumen 1 terminado. El próximo volumen tendrá otra emocionante misión de New DXD y 2 viajes multiversales, sí, 2. Una expansión del grupo de chat, 2 limones importantes y tal vez chicas nuevas, y si te preguntas cómo divido los volúmenes, será en función de cada misión de la línea mundial de DXD. Piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 20 comentarios. Votar Chapter 53. Important. Lamentablemente tengo que hacer este capítulo porque cuando se hizo esta pregunta en un capítulo anterior, fue completamente ignorada. Entonces voy a preguntar de nuevo. ¿Has leído el manga Dandadan? 3 sí, si es así, al menos hasta el arco de la invasión. 5 no 78. Esta encuesta me dará tiempo para modificar si no hay suficientes personas que hayan leído el manga o incluso conozcan la serie. Si la mayoría de la gente vota no, entonces no incluiré Dandadan porque el próximo volumen puede tener grandes spoilers. 1. En mi opinión, un chat grupal no será agradable si las personas no conocen la serie de la que provienen los personajes. 5 comentario 31 comentarios. Votar Chapter 54. Chicanery. 3. Acabo de comprobarlo y parece que olvidé poner esto en carga automática. De todos modos, la encuesta está abrumadoramente en contra de Dandadan, así que supongo que se acabó. Aunque estoy decepcionado, mucha gente no ha oído hablar de lo que podría decirse que es el mejor juego de nueva generación después de Edge Paradise. 14. Se encontraban en medio de un parque muy normal y muy soleado en el corazón de Tokio. Las flores de cerezo caían perezosamente de los árboles y una brisa agradable pasaba como si hubiera estado esperando su llegada. Los padres descansaban en los bancos, mirando a sus hijos correr, mientras los vendedores ambulantes cercanos vendían crepes y helado suave.
Otis estaba de pie junto a él, su habitual atuendo gótico ahora lucía casi cómicamente fuera de lugar en el alegre y bullicioso parque, y sin embargo, debido a su apariencia, los niños parecían tratarla como a uno de los suyos. Algunos incluso la saludaron como si fuera parte de su grupo de juego. Leo suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Bien. Escucha con atención, comenzó Leo, quitándose una flor de cerezo que se le caía del hombro y adoptando su modo de sermón. Querías entender por qué tus supuestos seguidores te traicionan, ¿verdad? No es solo poder por el poder, es codicia, Otis, codicia disfrazada de lealtad, te están manipulando para satisfacer sus propias ambiciones. Otis parpadeó, procesando claramente, su mirada distante pero enfocada. Dijeron que me ayudarían a volver al silencio, respondió suavemente, casi como un NPC. Leo negó con la cabeza lentamente. Sí, dijeron eso, pero en serio. Solo son parásitos que se alimentan de tu nombre, la codicia los ciega, sus promesas son huecas. Antes de que pudiera continuar, la atención de Otis se desvió hacia un lado. Levantó su mano pálida y señaló a un niño cercano. Un niño pequeño con cabello desordenado, que disfrutaba felizmente de un remolino de helado de vainilla. Su rostro se iluminó con cada bocado, completamente inconsciente de que estaba a punto de convertirse en el blanco de un escrutinio sobrenatural. Mira, dijo Otis, entrecerrando los ojos con la concentración de un depredador máximo, ese niño está consumiendo una imitación inferior de helado. El chico se congeló a mitad de la lamida, sintiendo la intensidad de su mirada. Sus ojos se encontraron con los de ella, y al ver solo un juicio frío de alguien que asumió era un niño como él, su labio tembló. No deberías comer eso, añadió Otis rotundamente, como si hubiera emitido un decreto divino. El chocolate es el verdadero camino. ¡Qué niño tan raro! Gritó el niño, agarrando su cono protectoramente mientras corría hacia su madre. Leo se quedó mirando con la boca ligeramente abierta. Observó al niño desaparecer entre la multitud y luego se giró lentamente hacia Otis como si hubiera insultado personalmente los cimientos de su alma. Disculpe, comenzó Leo con la voz tensa por la ofensa, ¿qué acaba de decir sobre la vainilla? Leo había estado a punto de explicar los matices de la codicia mortal, tal vez incluso había logrado avances, hasta que Otis decidió meterse en política. Vainilla, declaró Otis, con voz plana pero rebosante de una convicción inesperada. Es una pálida imitación del auténtico helado. Una ofensa a la existencia. La boca de Leo se torció. ¿Qué? Parpadeó, desconcertado por un momento. Es vainilla. Clásico. Atemporal. Puro. Sin vida, replicó Otis sin dudarlo. Es un helado de leche sin sabor. Leo se cruzó de brazos. Disculpe, la vainilla es la base de todos los demás sabores, no tendría su preciado chocolate sin la vainilla que le abrió el camino. Otis ladeó la cabeza, con un movimiento casi mecánico. Eso es irrelevante, el chocolate trasciende. El chocolate es profundidad, complejidad. Amargura equilibrada por la dulzura. La vainilla es simplicidad vacía. Es helado que finge ser helado. Qué rico viniendo de alguien que parece no haber probado ninguno de los dos. Replicó Leo, fulminándolo con la mirada. Sí, lo he hecho, respondió Otis inmediatamente, casi demasiado rápido. Hizo una pausa. Chocolate tenía razón. En ese momento, un niño que los observaba con curiosidad huyó, pensando que ambos eran demasiado raros. Pasó otra pareja de niños, disminuyendo la velocidad un momento. Una de ellas, una niñita curiosa con un sombrero brillante, miró fijamente a Otis, inclinando la cabeza. ¿Quieres jugar a la mancha? Ofreció inocentemente, confundiendo la postura rígida de Otis con tímida vacilación. Otis, sin apartar la mirada de Leo, respondió con su habitual seriedad. No. La etiqueta no tiene importancia, prefiero perseguir el silencio existencial. La niña parpadeó, hizo una reverencia educada como un personaje confundido en un anime de la vida real y se apresuró a irse a círculos sociales más seguros. Leo, sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar la discusión. No puedes descartar la vainilla así como así, insistió, señalando a un vendedor. Mira esa pareja de allá. Helado suave de vainilla con chispas de colores. Es una celebración de la vida. Otis siguió su gesto, observando a la feliz pareja. Están perdidos, concluyó. Solo quienes conocen la desesperación eligen el vainilla para fingir que están contentos. Eso ni siquiera tiene sentido. Replicó Leo. Así es, respondió ella con firmeza, como si fuera una ley absoluta del universo. Leo gimió, pasándose una mano por el pelo con exasperación.
¿Sabes qué? Olvídalo. No voy a tener un debate teológico sobre postres helados con el dios dragón del infinito. Uno lo eres, lo corrigió Opis con suavidad. Lo soy, admitió Leo derrotado. Uno hubo un momento de silencio entre ellos, interrumpido únicamente por el susurro de las hojas y el parloteo distante de los niños que jugaban en el parque. Fue surrealista. Dos seres capaces de borrar mundos, de pie bajo flores de cerezo, discutiendo como niños que se pelean sobre qué sabor de helado reinaba supremo. Finalmente, Leo exhaló, pellizcándose nuevamente el puente de la nariz. De todos modos intentó, volviendo la conversación a la normalidad con pura fuerza de voluntad. Como decía sobre la avaricia, la codicia por el chocolate es comprensible. Uno Opis lo interrumpió, fusionando los temas a la perfección. La codicia por lo básico es un error. Leo la miró con el alma cansada, con los labios separados para responder. Luego, con un lento suspiro, lo dejó pasar. Bien. Ganas esta ronda, cultista del chocolate. Otis, a pesar de su expresión monótona, parecía complácida, a su manera sutil. La victoria es chocolate, pronunció con solemnidad. Leo se frotó las sienes. Es imposible entenderte racionalmente. Soy infinita, corrigió ella. Siguió un breve silencio, interrumpido solo por el sonido lejano de una risa y el tintineo de la campana de un carrito de helados. En algún lugar del multiverso, el moderador automático del sistema emitió una débil notificación, casi como si también se preguntara cómo esta conversación se había desviado tanto de su curso. 1. Otis, con el orgullo solemne de un guerrero que había ganado un debate mundial sobre un helado, volvió su mirada hacia Leo. Su expresión permaneció vacía, pero algo en sus ojos brilló con una leve curiosidad. ¿Por qué?, preguntó ella, con voz aún monótona. ¿Puedo decir que no mientes? Aunque no entiendo por qué lo sé. Leo, sorprendido por el regreso a los asuntos serios, sintió su mirada fija como una aguja que lo atravesaba. Se pasó una mano por el pelo y, por una vez, respondió sin su sarcasmo habitual. No lo sé, admitió. Uno Opis inclinó la cabeza, estudiándolo como un NPC procesando opciones de diálogo en un juego antiguo, analizando sus opciones cuidadosamente. Sus ojos se entrecerraron apenas un poco, como si un sistema invisible se desplazara por líneas de texto que solo ella podía ver. Entonces, sin previo aviso, se acercó más. Más cerca todavía. Demasiado cerca. Olfateó el aire, una vez, dos veces, como un animal intentando atrapar un olor esquivo. Y antes de que Leo pudiera reaccionar, ella se inclinó, agarrándolo por la camisa y comenzó a olfatearle el cuello. Su expresión vacía contrastaba completamente con la acción. Oí. ¿Qué haces? Protestó Leo, echándose ligeramente hacia atrás, pero sintiendo su agarre sorprendentemente firme mientras se aferraba a él como un gato que reclama su territorio. Si sigues haciendo eso, la gente se va a equivocar de idea, susurró, mirando a su alrededor. Y, efectivamente, aunque no era exactamente una mala idea, algunos transeúntes se dieron cuenta. Desde su ángulo, parecía bastante sano, como una hermanita pegajosa agarrada a la camisa de su hermano mayor, con su rostro presionado contra él con terquedad infantil. Una anciana sonrió al ver la escena, dándole un codazo a su acompañante. Mira eso. ¿Verdad que son adorables? Un par de adolescentes rieron disimuladamente, pero siguieron adelante sin hacer comentarios. Leo suspiró profundamente, sintiendo el peso de la absurdidad caer sobre él. Intento explicarte la avaricia, no armar un escándalo. Sin inmutarse, Opis continuó olfateándolo, con un tono todavía extrañamente plano pero con un dejo de desconcierto. Hay algo en ti, murmuró, monótona como siempre. Es extraño. Seguiré examinándote. No, no lo harás. Ladeó Leo, intentando apartarla, pero la encontró sorprendentemente inmóvil. El viento agitaba las flores de cerezo en lo alto mientras el absurdo cuadro continuaba. El dragón del infinito aferrado a él como un koala, los espectadores malinterpretando todo y Leo, autoproclamado nuevo Lucifer, debatiendo internamente si esto contaba como acoso sexual a una menor. Él era el menor aquí. 6. ¿Por qué te resistes? Preguntó Opis, todavía pegada a él. Este es un método de examen eficiente. Porque es raro. Respondió Leo. Hizo una pausa como si estuviera considerando esto profundamente. Y no comprendo. Pero sé por qué sentí eso, dijo, con su voz monótona y un leve indicio de triunfo. Leo inclinó la cabeza, sin saber si debía prepararse o sentirse impresionado. Hueles a... Ah.
Gala, declaró, haciendo una pausa a mitad de la frase como si la palabra no le supiera del todo bien en la boca. Sus cejas se fruncieron en una mueca muy pequeña, casi imperceptible. Ella lo miró, todavía aferrada a su camisa como un niño perdido tratando de reconstruir un rompecabezas. Gaia. Corrigió Leo instintivamente, levantando una ceja. Parpadeó una vez, lentamente, como si su sistema acabara de cargar. Sí. Gaia. Su agarre se intensificó por un segundo mientras se lo confirmaba a sí misma. Hueles a Gaia. Leo se frotó el puente de la nariz, dividido entre la confusión y la exasperación. Eso plantea más preguntas que respuestas, Otis asintió solemnemente, como si acabara de afirmar una verdad universal. Bien. Más preguntas significan más respuestas después. Así no es como funciona. Sí, lo es, respondió Otis rotundamente, sin perder el ritmo. Un par de niños que jugaban a la mancha pasaron corriendo junto a ellos y disminuyeron la velocidad un momento para mirar fijamente a la extraña niña que todavía estaba pegada a la camisa del niño mayor. Otis los miró con la mirada perdida y luego se volvió hacia Leo. Después de esto, quiero helado de chocolate. Leo gimió. No estamos, no, sabes qué, bien. Lo que sea que te ayude a soltarte de mi cuello, chocolate será. Otis finalmente lo soltó, pero no sin antes darle un último y pensativo olfateo, como si estuviera grabando su olor en la memoria. Chocolate confirmó una vez más, como si ahora fuera un juramento sagrado. Leo la miró fijamente, inexpresivo. Este va a ser uno de esos días, ¿eh? Ella le dirigió una mirada perdida. Siempre ha sido uno de esos días. Espera un momento y... Leo entrecerró los ojos peligrosamente, con el cerebro funcionando a toda máquina, procesando su respuesta improvisada como un abogado que recibe un desliz. Se giró para encarar a Otis por completo, con el brazo extendido y el dedo apuntándola directamente hacia ella como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Gaia te envió, ¿no es así? Otis inclinó la cabeza hacia un lado, lenta y deliberadamente, con su expresión tan vacía como siempre. No, respondió ella con su tono monótono e inexpresivo. No lo hizo. No, 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 no te atrevas. Leo agitó la mano, caminando en un pequeño círculo frustrado frente a ella. Sé que manipulé las coordenadas del teletransporte. Los evité específicamente a ti y a Gran Rojo. Lo revisé 2 veces. Lo revisé 3 veces. Redirigí el teletransporte a través de 5 pliegues diferentes de la brecha dimensional para asegurarme. Señaló con un dedo el suelo, bajo sus pies. Aún. Aún. Ni siquiera un minuto después, choco contigo. Tal vez, entonó Otis, como si estuviera probando las palabras con cuidado. Cometiste un error. El rostro de Leo se retorció de indignación, casi ofendido por la mera sugerencia. Como si pudiera cometer semejante error. Respondió escandalizado. Ha estado en mi mente desde el momento en que nos conocimos. Simplemente no pude probarlo. Cubriste tus huellas bastante bien, ¿no? No lo hice. Su voz, plana e inmutable, persistió, como si no pudiera comprender la magnitud de la acusación. Pero Leo no había terminado. Oh no, apenas estaba empezando. ¿Crees que esto es algo nuevo? Ja. Esta artimaña, te he visto peor. Declaró, como si estuviera desvelando una gran conspiración. ¿Eh? Otis parpadeó, genuinamente confundida, como si no estuviera programada para ese árbol de diálogo en particular. Leo no lo soltaba. Sus ojos brillaron con una intensidad dramática fingida mientras giraba y señalaba furiosamente hacia el banco del parque. Ese niño. ¿Me estás diciendo que justo ahí, en ese preciso momento, alguien está comiendo helado de vainilla, en el lugar perfecto para que puedas pregonar tu ridícula opinión política sobre el helado? ¿De qué estás hablando? Preguntó Otis, visiblemente desconcertada, con la cabeza inclinada hacia el otro lado, como si intentara mantener el equilibrio en medio de aquella tormenta de acusaciones. Leo se inclinó y su voz sonó como un siseo bajo y conspirador. Tú lo orquestaste. Acusó, como un loco que desvela los hilos secretos del destino. No te hagas la tonta conmigo, Otis. Esa calumnia vulgar no fue espontánea, fue premeditada. Hizo una pausa, procesando la información. No lo hice, repitió, aunque con un tono sospechoso más tarde. Esa pausa. Mira. Mira. Leo lanzó un golpe al aire triunfalmente, con los ojos desorbitados. Mientras tanto, Otis volvió a parpadear lentamente, con la voz tan plana como siempre. El chocolate es aún mejor. Leo gimió, pasándose una mano por la cara.
No volvemos a ese debate. Sí, lo somos, afirmó con naturalidad, como si fuera una ley universalmente aceptada. Antes de que Leo pudiera replicar, ella levantó la mano y señaló con expresión inexpresiva un carrito de vendedor que pasaba. Aquí tienes. Chocolate. Leo siguió su mirada y, en efecto, un nuevo puesto de helados acababa de aparecer como si lo hubieran convocado los mismos dioses. Él la miró con incredulidad. ¿Cómo lo haces? No estoy haciendo nada, respondió Opis simplemente, en tono monótono pero ahora extrañamente satisfecho a su manera vacía. Leo se rindió y levantó las manos hacia el cielo. Esto es una mierda. 3. Defecó a través de un techo corredizo. 2. Charles MC. Gil. Capítulo divertido y alegre. Algo así como relleno para la encuesta. 800 Power Stones. Nuevo objetivo para bonificación. Piedras de poder y reseñas por favor. Comentario 31 comentarios. Votar Chapter 55. Un Inget 3. Leo finalmente se sentó en su habitación, dejando que su cuerpo se hundiera en la comodidad de su sillón favorito. El sol se puso lentamente en el horizonte, iluminando la habitación con un suave resplandor naranja. Suspiró profundamente, masajeándose el puente de la nariz. Cultista del chocolate, murmuró, y sus labios se curvaron en una media sonrisa, media mueca. Obviamente, tuvo que ceder. Ella no se iría hasta que él le comprara un poco de helado de chocolate. En retrospectiva, ese fue un pequeño precio a pagar por su cordura. Se había aferrado al debate sobre el chocolate con celo religioso, declarándose supremacista del chocolate con la sinceridad inexpresiva de una entidad cósmica. Pero Leo no era de los que dejaban que las cosas terminaran tan simplemente. Antes de que Opis finalmente se alejara, le hizo admitir cómo ella orquestó todo, lo cual fue Gaia. Gaia había manipulado los eventos de manera similar a la manipulación de probabilidad de los fantasmas de mármol, ella tenía un gran control sobre la Tierra y sus habitantes. Opis se fue aferrando a su helado de chocolate como si fuera una reliquia sagrada, también había deslizado silenciosamente un hechizo sobre su ser. Una modificación sutil, profundamente arraigada en su existencia, que le otorga una resistencia natural a que le roben su poder. Un amortiguador lo suficientemente perfecto. El propio Rizebim, sin embargo, Leo exhaló por la nariz, inclinándose aún más hacia atrás y sus ojos se oscurecieron un poco. No, Rizebim no vería el atardecer del mañana. Él fue el más difícil de convencer, demasiado cercano a Lucifer, demasiado loco e impredecible para razonar con él. 2. Limpiarlo era inevitable. Pero Leo no tenía intención de purgar a toda la brigada del caos. Eso era innecesario. Además, las cosas eran diferentes en este mundo. Muy diferente al show de su vida anterior. Él lo había notado. Rías, por ejemplo, no era la misma heredera que tenía en mente. No, el breve momento que Leo la había observado, ella había sido mucho más fuerte de lo que su cálculo había anticipado, junto con su nobleza. Leo pensó que gran parte de eso tenía que ser él mismo. Mi show ese día catalizó una carrera armamentista, el evento fue extrañamente raro de pensar pero comprensible ya que se excedió en su estado de poder en ese entonces. En otra nota. Aparentemente, Issei se había perdido la ventana de reclutamiento para Rías Peeraje, probablemente lo mejor. Leo creía que el mundo no abandonaría a su personaje principal tan fácilmente. Y a partir de la silenciosa observación de Leo, Issei Youdou estaba progresando a un ritmo aterrador. Talento natural mezclado con pura voluntad. ¿Qué le pasa a un hijo de puta cuando le cambian el pene todos los días? 8. Sin embargo, Leo desactivó esa maldición después de una semana. Issei no parecía depender de métodos de entrenamiento absurdos o atajos. No, esto era puro esfuerzo, amplificado por el misterioso impulso de protagonista que el mundo había tallado en él. Leo había estado vigilando todo, por supuesto. Habría sido irresponsable no hacerlo. Sin embargo, todos esos pensamientos tranquilos y calculadores, sobre Issei, Rías, Opis, el inevitable final de Rizebim, fueron arrojados violentamente por la ventana en el momento en que Leo abrió el panel del árbol de la historia, solo para buscar las nuevas actualizaciones. Además de los 3 caminos intermedios, también había misiones secundarias disponibles. Lo bueno fue que en su mayoría estaban aislados de su misión intermedia. Lo malo fue que fue en su mayoría porque algunos de estos ni siquiera se molestaron en tener sutileza, uno lo que vio le hizo tartamudear la mente. ¿Qué carajo? La lista de ramificaciones secundarias que se desplegaba ante sus ojos era, absurda. No, absurda no. Era herética para la estructura narrativa básica misma.
Fue como si el sistema hubiera renunciado a crear misiones secundarias coherentes y simplemente hubiera vomitado todas las posibilidades existentes en su pantalla. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse aún más de él, Ronan eligió ese momento exacto para descender de su percha como una gaviota oportunista. Uno aterrizó de lleno en la cabeza de Leo, inclinó su cabeza hacia un lado y lo picoteó con fuerza. Graznido. Graznó Ronan, sin siquiera preguntar, solo declarando que quería comida. Leo ni siquiera se inmutó. Estaba demasiado ocupado mirando, sin pestañear, la cascada de caminos. Ya no existe el Montículo Olimpo. Toma el control del panteón griego con el pretexto de terminar el trabajo. Venganza por su esposa. Destruye el inframundo griego por experimentar con Lilith. 4. Yo soy Dios. Obligar al cielo a rendirse e integrar a los ángeles con los demonios para crear una nueva raza Nepilim. 1. Raíz de todo mal. Conviértete en la fuente de todos los contratos demoníacos del mundo. Cásate con Serafall Leviatán. Resuelve todos sus problemas diplomáticos casándote con la mismísima Satanás. 6. Orden absoluta del chocolate. Establecer la supremacía del chocolate en todo el mundo. 11. Y muchos, muchos más, cientos de ellos. Algunos de ellos sonaban trastornados, otros sonaban sensatos pero aún así aterradores, y unos pocos eran una completa locura. Leo sintió que se le cortaba la respiración. Hay demasiadas malditas opciones, esto fue un momento de parálisis por elección extrema. Su mente giraba como una rueda de carga atrapada en un error sin fin. 2. Estaba tan aturdido que ni siquiera se dio cuenta de que Ronan lo picoteaba otra vez. Cau, 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 insistió Ronan, saltando de la cabeza de Leo a su hombro, batiendo sus alas indignado. Leo, sin embargo, se quedó congelado en el lugar. Porque algo más había llamado su atención en la esquina de la interfaz. Un icono brillante que parpadeaba. El camino titulado. Espera, espera. Los ojos de Leo se abrieron lentamente, sorprendido por la comprensión. Por fin, después de todo este tiempo, pudo elegir un camino para su título. Sí. Leo se levantó de su silla como un cohete, lo que provocó que Ronan se agitara violentamente por la sorpresa y cayera de su hombro con un graznido indigno. Por fin puedo elegir una ruta de título. La sonrisa de Leo se extendió de oreja a oreja. Este sistema defectuoso me obligó a aceptar la misión del inframundo atrayéndome con el pretexto de un tutorial, negándome mis gloriosos títulos. Él ignoró a Ronan, ya que el pájaro estaba siendo demasiado glotón, ahora estaba acostado en una pila de ropa, quejándose algo sobre no alimentarse adecuadamente y ser un humano incompetente. 2. Leo seleccionó con alegría y metal el tramo del camino titulado, listo para ver qué nuevas absurdeces le aguardaban. Y lo que le esperaba era, mucho más desquiciado de lo que se atrevía a esperar. Emperador demonio de los finales. Gobernante del colapso de todos los sistemas. Héroe del falso amanecer. El falso salvador del mundo que espera traicionarlos en la hora final. El señor equilibrado. Caminando por la línea imposible entre la destrucción y la creación, manejando todas las facciones como su rey silencioso. 3. Oni-chan de todas las facciones. De alguna manera, el hermano mayor respetado de cada líder de facción femenina importante. 8. El ojo de Leo se crispó ante el último. ¿Por qué carajo es esto siquiera una opción? Antes de que Leo pudiera elegir una voz familiar resonó en su mente. Profunda, retumbante, orgullosa pero, a regañadientes respetuosa. ¿Vendrás al inframundo o iré yo a ti, compañero? El tono de Drake tenía un ligero tono de enojo, como si al poderoso dragón le doliera ser tan cortés con posiblemente su peor torturador. Leo dejó escapar un lento suspiro, frotándose el puente de la nariz como un hombre que acaba de recordar una fecha límite olvidada. Estaré allí, respondió Leo simplemente. Justo cuando terminaba el enlace mental, un ruido agudo e insistente interrumpió su hilo de pensamiento. Cau. 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 VV. VV. Ronan. Leo se giró, sabiendo ya lo que encontraría. Su cuervo devorador de ecosistemas mirándolo con ojos indignados y las alas infladas por la indignación. El pájaro estaba furioso y tenía emojis de traición que prácticamente irradiaban desde su propia alma. Leo levantó una ceja y dijo con expresión inexpresiva. ¿Terminaste de genocidar todos los nidos de insectos en el área circundante, amenaza glotona? Ronan no se dignó a responder eso adecuadamente. En lugar de eso, apuntó con una garra afilada hacia la caja de colores brillantes de su cereal favorito que estaba en el estante y luego dejó escapar otra serie de graznidos animados. Grávido.
VV2 Leo se masajeó la sien y sintió una punzada de arrepentimiento retorciéndose en su pecho. Tal vez, solo tal vez, mejorar a Ronan al nivel de gran amenaza mundial había sido un poco exagerado. 3. El maldito pájaro había desarrollado un apetito que podía despoblar un bioma entero en una sola tarde, y lo hacía con regularidad. Pero, Leo no pudo evitarlo. 4. Al diablo. Toma, dijo, arrojando una generosa cantidad de cereal al contenedor de comida de Ronan y también le sirvió un poco a mano. Uno fue como alimentar a un niño con derecho a ser rey. Ronan, satisfecho, se erizó las plumas con dignidad imperial y comenzó a devorar la ofrenda como si fuera su derecho de nacimiento. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de la boca de Leo. Pase lo que pase, él malcriaría al tirano emplumado. Sin decir otra palabra, Leo levantó la mano y, con un sutil pulso de poder, desapareció de la habitación. Igual. Piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 17 comentarios. Votar Chapter 56. Curiosity for Ethics 2 nuevo horario hasta el 18 de mayo. Capítulo entre las 11:50 pm East a las 12 East. East está aquí para la hora estándar de la India, no para la hora estándar internacional. 5. Leo apareció nuevamente dentro del Palacio Lucifer, que había sido desalojado apresuradamente por casi todos. Pensaron que todavía estaba dentro, furioso después de regañar a los jefes de los clanes y gritarles sobre cómo la raza demoníaca se estaba desmoronando. Hien, el cielo del inframundo todavía estaba agrietado, cortando completamente su conexión con la tierra. No fue difícil para los demonios adivinar quién lo había causado después de enterarse de su regreso. Aunque estaban desesperados por idear todo tipo de teorías descabelladas para explicarlo en sí, esta vez, Leo estaba en la antigua sala del trono. Los nuevos Satanás lo habían sellado hacía mucho tiempo para mostrar respeto a Lucifer. La sala estaba cargada de historia dada por los 72 estandartes colgados en los pilares de obsidiana junto a murales de mármol de cada uno de los progenitores de dicho linaje. Leo podía sentir el fragmento de Lucifer que había recibido del sistema retorciéndose dentro de él. Pero como no le prestaba atención, no podía oír realmente lo que intentaba decir, de todas formas, no le importaba. Sus ojos se posaron en Zekran, que parecía aún más golpeado que antes. Pero Leo no le dedicó más que una rápida mirada. No, su atención se centraba en Lilith. Se preguntó. ¿Podría decirse realmente que estos 7 trozos de carne estaban vivos? Técnicamente, sí. Su cuerpo era un desastre, pero la información de su alma aún estaba intacta. Lo más importante es que Leo podía sentirlo, una fuerte cantidad de algo que él había llegado a entender como suerte la envolvía firmemente. Probablemente esa era la única razón por la que ella todavía aguantaba, no fue difícil para Leo reconocer de dónde provenía esa extraña suerte que rodeaba a Lilith. Nadie menos que la propia Runias. Qué cruel, pensó Leo. Lilith podría haber sido liberada de este miserable estado hace mucho tiempo. Apenas quedaba vida en su cuerpo después de dar a luz a Rizebim, ya que se redujo a ser tan fuerte como los magos humanos. Desde entonces, solo había sobrevivido gracias a la absurda cantidad de suerte concentrada que Runias le había impuesto, manteniendo unida su frágil existencia. Los ojos de Leo se apartaron de ella y se posaron en Zekran Bael. Golpeado, sucio y lamentable. El llamado fundador de la actual sociedad de demonios, parecía un cadáver marchito que se negaba a morir, ya que no podía hacerlo ya que los demonios de primera generación tenían una resiliencia muy alta. Su cabello colgaba en mechones sucios y empapados de sudor sobre sus ojos. Su cuerpo estaba roto en demasiados lugares para contarlos, aplastado por el desahogo de Drive. La sangre se había secado en las comisuras de su boca y nuevos rastros salían de su nariz y de su frente. Aún así, todavía respiraba. Patético, ya muere hermano. Leo caminó lentamente hacia él, sus pasos resonaron en la cámara hueca. Tenía las manos hundidas en los bolsillos y una postura relajada, casi como si no se tomara el momento en absoluto en serio. Pero en realidad no necesitaba hacerlo. Se quedó de pie junto a Zekran, mirándolo como si fuera un insecto que hubiera logrado acercarse demasiado. ¿Algunas palabras finales? Preguntó Leo, con un tono monótono e indiferente, como si no importara si el hombre respondía o no. Los ojos apagados de Zekran parpadearon por un segundo. Una débil chispa de desafío. Reuniendo los últimos restos de fuerza en su cuerpo destrozado, se obligó a moverse. Con una sonrisa torcida, si es que podía llamarse así, más bien una mueca tallada por puro odio, escupió sangre a Leo. Pero no era solo sangre.
Lo mezcló con la manifestación líquida del poder de la destrucción, forzándolo a salir como una bestia moribunda que intenta arrastrar a su depredador con ella. Leo ni siquiera parpadeó. La sangre se detuvo en el aire, congelada en el tiempo mientras su aura de dragón en expansión brillaba silenciosamente. Una energía de color rojo dorado ondeaba a su alrededor, enroscándose como una bestia viviente. Rodeó la sangre y sofocó la energía destructiva que había en su interior como si no fuera más que una chispa molesta. El rostro de Leo permaneció inexpresivo, con los ojos entrecerrados en completo desinterés. Zekran roncó la voz, tensa y llena de rencor. Siempre te odié, Leo respondió instantáneamente, con voz plana como una piedra. Está bien, no me importa. 5 No debería haber pedido las palabras finales, eran solo diálogos cliché, pensó Leo. Sin ceremonia alguna, levantó la pierna y la bajó con fuerza. Se escuchó un crujido repugnante y húmedo cuando su talón se estrelló contra el cráneo de Zekran, aplastándolo contra el suelo de piedra como pulpa bajo una bota. El hueso se quebró, se hundió y se partió como una cáscara de huevo rota. Pedazos de materia cerebral y sangre salpicaron el suelo, mezclándose con las viejas manchas del pasado que decoraban la sala del trono. Leo apretó el pie, girándolo ligeramente, como si apagara una brasa inútil. Su mirada pasó de los restos aplastados de Zekram a la lastimosa forma de Lilith. Mientras la miraba, Leo inclinó ligeramente la cabeza y gritó perezosamente. Oye, Drive. El dragón rojo, que estaba ocupado apoyado contra el pilar del clan Bael, pretendiendo actuar con indiferencia como si no estuviera prestando atención, miró hacia allí. Bro realmente pensó que podía cultivar aura. 4 Leo sonrió ante ese pensamiento y luego continuó. Dime, ¿debería revivirla? La expresión relajada de Drake se hizo añicos al instante. Sus ojos se abrieron en visible confusión y por un segundo, casi se resbaló del pilar. ¿Eh? ¿Por qué me preguntas eso? Tartamudeó Drake, realmente sorprendido. La sonrisa de Leo solo se hizo más traviesa. Se inclinó un poco y su voz tenía un tono burlón. ¿Ya lo olvidaste? Rió Leo. Somos compañeros, ¿verdad? Drake frunció aún más el ceño, claramente no se sentía cómodo con el rumbo que estaba tomando esta conversación. Pero el rostro de Leo perdió lentamente su carácter juguetón y se volvió serio bajo el peso de la elección que tenía delante. Hablando en serio, dijo Leo en un tono más tranquilo pero más agudo, es una cuestión ética. Volvió a mirar la figura rota de Lilith. ¿Debería liberarla de este sufrimiento interminable y permitirle descansar, o debería ser devuelta a un mundo que no ha hecho más que encadenarla en el dolor y la humillación durante siglos para que yo pueda manipular fácilmente al último demonio restante de la primera generación? Sus ojos se oscurecieron por un momento, reflexionando sobre ese retorcido destino. Ese es el problema. No se me dan bien las preguntas de ética moral, suelo emular una respuesta, basada en la experiencia o me dejo llevar por lo primero que pienso, admitió Leo. Su voz era baja, plana pero honesta. Porque verás, no importa lo que elija, alguien lo llamará malvado. Así que dime, Drake, Leo volvió a inclinar la cabeza. Sus ojos brillaban con peligrosa curiosidad. ¿La dejo libre? ¿O la encadenaré de nuevo a este infierno solo para poder usarla? Drake se rascó la nuca torpemente, observó a Leo mirando a Lilith con esa expresión ilegible. Honestamente hablando, dijo finalmente Drake, exhalando una bocanada de humo por la nariz, aparte del hecho de que estás hablando de manipular al último de los demonios de la primera generación, no creo que ninguna de las opciones sea realmente malvada, ¿sabes? Los ojos de Leo se movieron ligeramente, su interés se despertó cuando dejó que Drake continuara. Lo digo en serio, añadió Drake, apoyándose en el pilar correctamente. Siempre que hablo contigo, se supone que eres este Satanás, ¿verdad? El solo título debería llevar el peso del miedo, el terror de un tirano, alguien que encarna lo peor de la humanidad. Entrecerró un poco los ojos. Había genuina curiosidad en ellos. Pero tú no tienes ese aire, nada de crueldad por el gusto de serlo. Nada de locura, nada de afán desesperado por el poder mismo, estás tranquilo, demasiado tranquilo, no sé si estás iluminado o simplemente aturdido. Uno Leo resopló levemente ante eso, pero no dijo nada todavía. Drake continuó, su tono más pensativo, casi fraternal. Si me preguntas, compañero, dijo, girando los hombros, creo que deberías revivirla. La ceja de Leo se movió levemente ante la directa respuesta. Drake golpeó su propio pecho con un dedo, produciendo un leve ruido.
Porque, independientemente de la vida que haya tenido hasta ahora, creo que estaría feliz de finalmente tener tiempo para empezar de nuevo, para elegir su propio camino, por una vez. Sus ojos se dirigieron hacia la frágil figura de Lilith, llena del peso de viejas batallas, de viejo dolor. Pero esa es solo mi opinión, como dragón, dijo Drake, dejando que una pequeña sonrisa regresara a su rostro. Nosotros, los dragones, creemos que la muerte debe ser una decisión personal. No una decisión del destino, ni de nadie más. Hubo un momento de pesado silencio entre ellos, los cielos agrietados del inframundo oscurecieron el falso sol naciente en lo alto. La sonrisa de Leo regresó, suave pero pensativa. Tienes razón, respondió Leo en voz baja, entrecerrando un poco los ojos. Dijiste algo útil. Supongo que lo que dicen de la sabiduría con la edad se aplica a ti. Draiga sintió orgulloso de sí mismo, pero Leo continuó hablando. Aunque sea solo por pequeños momentos. Esto hizo que Drake colapsara en una furia silenciosa, incapaz de expresar su enojo. Piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 15 comentarios. Votar Chapter 57. Lilith y Reset. 3. Como se dijo anteriormente, la velocidad de carga se reducirá hasta el 18 de mayo. Pude cargar diariamente debido al stock de capítulos de Venus existente, ahora volvimos a escribir en vivo. Leo colocó su mano sobre el montón de carne. Silencioso, sin un solo cántico ni movimiento de círculos mágicos. El parásito de la información se extendió a los restos debajo de él. Lentamente reescribió la realidad tomándose más tiempo y analizando cuidadosamente el proceso y grabándolo en la memoria. La masa de carne y huesos comenzó a deshacerse, rompiéndose hasta su núcleo mismo. Hebras de músculos, huesos y tejidos retorcidos y girados. Flotaban en el aire alrededor de su mano, dando vueltas como si esperaran su orden. Bajo su control, se recompusieron cuidadosamente y a la perfección. Poco a poco, formaron la figura de una mujer, cuyos rasgos se volvían más claros con cada segundo que pasaba. Su piel era suave, sin imperfecciones ni cicatrices. Su cabello fluía como ríos de medianoche, enmarcando un rostro que bien podría haber sido esculpido en la perfección misma. Poco a poco, ella se fue completando. Leo continuó, con la mirada tranquila, mientras borraba todo rastro de daño que había sufrido su cuerpo desde el día en que cayó del cielo junto a Lucifer. Las marcas del tiempo y del tormento. Todo fue reescrito como si nunca hubiera existido. Ella abrió los ojos. Pero estaban vacíos. No había emoción, no había luz, solo una claridad opaca mientras miraban hacia adelante. Leo ya había implantado en ella un sentido de comprensión, permitiéndole captar la situación sin necesidad de una explicación. La mujer intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Sus movimientos eran temblorosos e inestables. Su cuerpo era impecable, sí, pero demasiado perfecto. No quedaba memoria en sus músculos, ni instinto en sus extremidades. Leo chasqueó la lengua al darse cuenta de su error. Con un pequeño ajuste, reescribió el problema, restaurando sus funciones motoras y su memoria muscular en un instante. Esta vez se levantó sin esfuerzo. Ella no habló de inmediato. Sin decir palabra, dio un paso hacia Leo, con su expresión todavía vacía. Luego, ella extendió la mano y lo envolvió con sus brazos en un abrazo silencioso y sencillo. Gracias, dijo suavemente, con su voz hueca y sin vida, pero detrás de esas palabras vacías, había una leve sombra de emoción. ¿Para qué? Preguntó Leo con voz monótona pero con un matiz de genuina curiosidad. Por dejarle a Rumias tener esta oportunidad, respondió en voz baja. Su mirada permanecía distante, pero sus palabras tenían una extraña sinceridad. Puede que ya no me queden ganas de vivir, como sabes, pero si puedo pasar aunque sea unos años con ella, dándole todo el amor que antes no pude, te lo agradezco. Sin esperar respuesta, se apartó de él y comenzó a caminar, con pasos ahora firmes. Levantó la mano ligeramente, invocando magia casi instintivamente, pero al hacerlo, vertió demasiado poder en el hechizo. Un círculo mágico masivo estalló debajo de ella, abarcando casi la mitad de Lucifer. Tenía un diseño siniestro y parecía más bien un círculo mágico de brujería. Una ola de pánico se extendió entre los demonios de la ciudad cuando vieron la enorme exhibición de magia. Los ojos de Leo se entrecerraron, no por preocupación sino por fascinación. Se dio cuenta inmediatamente. No se trataba de magia diabólica ni humana. Era una rama de la magia completamente diferente. Interesante, pensó, su mente ya trabajaba a velocidades increíbles.
Incluso solo con este hechizo de teletransportación, ya había absorbido aproximadamente el 0,1% de la estructura del sistema mágico. Eso solo fue suficiente. Podría construir el 99,9% restante él mismo o, mejor aún, crear un algoritmo que lo haga por él. La eficiencia siempre fue su fortaleza. El enorme círculo debajo de ella se desestabilizó y se rompió en fragmentos de luz que se desvanecían, solo para que otro se formara perfectamente debajo de sus pies, esta vez más controlado. Ella giró la cabeza hacia él, con el rostro tranquilo y la voz firme. Desearía, dijo suavemente, como un lamento que hubieras venido antes, para reemplazar a Lucifer. Drake miró a Leo, luego al lugar donde Lilith acababa de irse, luego volvió a mirar a Leo, no una, ni dos, sino tres veces, su expresión cada vez más perpleja. ¿La dejaste ir? Preguntó finalmente Drake, casi incrédulo. Sí, respondió Leo, con total naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Drake frunció el ceño. Pero, ¿no tenías planes para ella o algo así? ¿Algún plan o uso? Leo suspiró levemente, como si le estuviera explicando algo a un niño. ¿De verdad no lo entiendes, verdad, Drake? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Leo ladeó un poco la cabeza, casi bromeando. ¿Qué crees que hace al mejor anunciante? Drake parpadeó. No sé. ¿Estás seguro? Presionó Leo. Drake se rascó la cabeza con la mano. Sí, estoy bastante seguro. No tengo ni idea de cómo funciona la publicidad. Déjame reformularlo entonces, dijo Leo, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Cuál es la mejor manera de difundir el nombre de tu poder? ¿Luchando? Supuso Drake, con aspecto esperanzado. Leo chasqueó la lengua. No, imbécil. Dejando supervivientes. 5. Drake inclinó la cabeza, confundido. La mirada de Leo se agudizó ligeramente, su voz se volvió un poco más fría, pero aún juguetona. Cuanta más gente se traiga tu poder, más se difundirá tu nombre, el mismo principio en la publicidad. Cuanto más gente hable de ti, mejor, miedo o asombro, da igual. Siempre que lo recuerden. Drake lo miró fijamente y luego asintió lentamente mientras comenzaba a hacer clic. Le di a Lilith la información de que no soy igual a Lucifer, continuó Leo. Y experimentó mi magnánima bondad en carne propia. Nunca lo olvidará. Entonces, ¿quién crees que es la mejor influencia para Rumias, que todavía me odia? Los ojos de Drake se abrieron de par en par al comprender. Ella está bajo la influencia natural de Lilith. Exactamente, sonrió Leo. Es bastante básico, ¿sabes? Justo cuando Lilith desapareció, otra presencia llenó el espacio. Suave, poderosa, dominante. Tiamat apareció exactamente donde Lilith había estado, con los brazos cruzados y sus penetrantes ojos entrecerrados mirando a Leo. ¿En serio estás sacando la carta de la madre? Dijo ella, con la voz teñida de una ligera irritación. Simplemente logré que dejara de pensar en ti. Leo arqueó una ceja, divertido. Ah, ¿sí? ¿Y qué hiciste exactamente? Tiamat resopló, un poco molesta, pero no realmente enojada. Bueno, decidimos conocer a una de sus descendientes, pero no fue tan fácil, ¿sabes? Tuve que pasar casi una hora convenciéndola de que no era una amenaza. Se echó el pelo hacia atrás y sonrió con suficiencia. Solo aceptó después de que dijera soy más fuerte que él. Leo rió suavemente. Ah, ¿sí? ¿Y valió la pena? Sorprendentemente, sí, respondió Tiamat, con un tono cada vez más pensativo. La chica era bastante interesante, también tenía una condición similar a la de Runias. Lo que llamaste el poder de la suerte. Runias incluso mencionó que podría volverse aún más fuerte en el futuro, ya que Rías tiene dos linajes demoníacos que trabajan en perfecta armonía, lo cual, según ella, es muy poco común. Los ojos de Leo brillaron con curiosidad ante la información, pero mantuvo su habitual rostro indiferente. Interesante en verdad, dijo de un modo poco convincente. Entonces, ¿regresamos? Preguntó Leo con indiferencia. No, y la voz de Tiamat bajó. Sus ojos brillaban con un hambre apenas disimulada. Quiero redimir mi victoria ahora mismo. Sus ojos brillaban débilmente, brillando como carbón esperando a encenderse. Ella no descansaría como los derrotados. El orgullo no lo permitiría. ¿A quién le importaba si tenía que torcer las circunstancias a su favor? La victoria fue la victoria. Ahora mismo repitió Leo, un poco incómodo, al ver el brillo en sus ojos. Su expresión se parecía mucho a la de una presa que invita al depredador, excepto que no había nada pasivo en ella.
Mi mente me dice que podría arrepentirme de esto más tarde, pensó Leo, pero mi pene claramente no está en la misma página. 5. Afortunadamente, llegó la salvación, o al menos una distracción. Drake finalmente se quebró, visiblemente incómodo mientras la tensión aumentaba a algo mucho más allá de su zona de confort. ¿Debería irme ya? Preguntó Drake, haciendo una mueca como un niño atrapado entre dos padres que discuten y de repente empiezan a coquetear. Leo se giró hacia él sin perder el ritmo. De hecho, dijo con voz tranquila, hay un humano al que he estado vigilando. Ronan ya lo está observando desde lejos. Ahora mismo está lidiando con unos cuantos demonios errantes. Los ojos de Leo brillaron. ¿Por qué no vas y haces una presentación genial? Muestra un poco de tu granja de aura para ambos, de todas formas, es casi obligatorio que te presenten como me contratada. Cuando terminó, envió la información a la mente de Drake. Después de que el dragón se fue, Leo se giró hacia Tiamat, con un ligero entrecerrar los ojos. Quizás debería preguntarte, ¿qué implica exactamente este acuerdo en tu mente? La respuesta de Tiamat llegó sin dudarlo. Exactamente lo que parece. Renunciar a todo el control. Leo parpadeó, inexpresivo. No creo haber aceptado eso. Dijiste que serías sumisa, replicó ella, entrecerrando los ojos con un gesto definido. No, frunció el ceño Leo. ¿Me están engañando en este momento? Su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos brillaron como si recibieran una orden, sus labios temblaron en un puchero y luego, como si retorciera la daga, levantó la voz, casi como una niña a punto de llorar en público. 9. La última vez, tenías una ventaja injusta. Y lo prometiste. Leo se rindió al instante, suspirando derrotado. De acuerdo. ¿Y dónde? Pero parecía que la suerte o quizás la desgracia estaba jugando en ambos lados con Leo, porque en ese preciso momento, mientras observaba a Tiamat murmurando en voz baja sobre cuerdas y todo tipo de herramientas cuestionables, se sintió asustado. 5. Una combinación absolutamente maldita de miedo y excitación, dejándolo paralizado entre huir o acercarse más. Justo cuando la situación se encaminaba hacia el caos, su grupo de chat emitió un pitido. Un mensaje. El grupo había estado en completo silencio durante casi una semana. Fury había afirmado que estaba ocupado con asuntos de manejo de la ira, lo que sea que eso significara, y Aizen dijo crípticamente que estaba orquestando el destino del mundo, ambos claramente ocupados con sus propias agendas. El propio Leo había estado lejos de estar inactivo. Lo hacía con Tiamat, pasaba horas saludables con el siempre adorable Elum y fortalecía a Ronan. Ahora, el silencio fue roto por nadie menos que Ope, la tríbrida. La tríbrida. Chicos, no creo que sea normal que un mundo se reinicie, ¿verdad? 3. La ceja de Leo se movió. Tiamat hizo una pausa en sus murmullos de intriga e inclinó la cabeza con curiosidad ante el mensaje. Incluso en su estado de miedo, Leo sintió un escalofrío recorrer su columna. 3. ¿Qué demonios pasa ahora? Murmuró Leo, sintiendo ya el inminente dolor de cabeza. Piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 18 comentarios. Votar Chapter 58. Dan Copycat. 3. Leo inmediatamente volvió a escribir en el grupo de chat. Leo. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Pero antes de que la respuesta de Ope pudiera llegar, la interfaz del sistema mostró un rojo intenso y amenazador. Un sonido agudo resonó en su mente mientras una fría línea de texto apareció para todos los miembros del grupo de chat. El usuario al que intenta conectarse ha sido desconectado del mainframe. ¿Qué demonios? Murmuró Leo, entrecerrando los ojos. Tiamat, que también había estado observando el mensaje, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Necesito respuestas, ya. El chat, previamente silencioso, volvió a la vida cuando llegó otro mensaje de Aizen. Presidente Sama. Eso es un poco siniestro. Antes de que Leo pudiera responder, el propio sistema habló, no, declaró con mecánica indiferencia. Alerta. El sector en el que reside el individuo el tríbrido se ha perdido, ya que su administrador ha decidido terminar todos los tratos con la carta multiversal. Esta es una situación sin precedentes. Los protocolos de respuesta de la carta están activos. Advertencia. Los servicios de viajes mundiales pueden no estar disponibles temporalmente. La mente de Leo corría. ¿Perdido? ¿El administrador canceló las transacciones? ¿Qué tipo de situación se agrava hasta llegar a esto? ¿Qué le pasa? Preguntó Leo con brusquedad. Desconocido. La carta está implementando actualmente una respuesta adecuada a la situación.
Tiamat, cuyo nombre ahora aparece simplemente como la madre, entrecerró los ojos y preguntó a través del chat. La madre. ¿Cuáles son las posibilidades probables? Una vez más, el sistema repitió la misma frase corporativa ensayada. La carta está lanzando una respuesta adecuada en este momento. Por favor, estén atentos. La paciencia de Leo se acabó. A la mierda con tu respuesta. Ladró. ¿No vas a rescatarla? El sistema hizo una pausa y luego respondió, como si fuera una formalidad. Se ha realizado una solicitud de rescate para todos los miembros elegibles. Pendiente de aceptación. Quiero entrar. La decisión de Leo fue férrea, absoluta. Seré parte de esta misión. Ella es nuestra camarada, esto no es negociable. Un breve silencio se prolongó, como si incluso el propio sistema hubiera tenido que dudar antes de responder a esa cruda convicción. Confirmación recibida. El único verdadero Satán, líder designado del grupo, recibió acceso prioritario. Por favor, esperen las coordenadas y la sincronización temporal. Salida estimada. Pendiente de la autorización dimensional actual. Advertencia. Riesgos desconocidos. Tasa de éxito indeterminada. Leo. Aizen, si deseas unirte a esta misión, puedes venir con nosotros. Tiamat ya aceptó. Como si fuera una señal, el sistema envió una notificación. Autorización concedida. La madre, Tiamat, ha sido aprobada para la misión. La respuesta de Aizen llegó poco después. Señora Presidente. No me importa. Será mejor rescatarla lo antes posible. Unos momentos después, el sistema confirmó. Autorización concedida. El presidente Sama, Aizen, ha sido aprobado para la misión. Leo sintió un destello de esperanza. Estaban casi listos. Pero justo cuando estaba a punto de pedir la autorización final, la voz estéril del sistema lo interrumpió. Estado de la misión. En espera. Requisito. Mínimo 5 miembros para la misión de ruptura dimensional y recuperación. Partido actual. 3. Se requieren socios independientes para completar la lista de la misión. ¿Qué? Leo frunció el ceño. Pero solo tengo 3 miembros en mi grupo de chat, ¿por qué alguien de afuera aceptaría ayudar? Mientras el sistema procesaba la solicitud de Leo, otra pantalla, distinta de la interfaz del grupo de chat, cobró vida. Este era el segundo sistema, el que Leo había notado antes. Había sospechado durante mucho tiempo que no estaban correctamente sincronizados, y esto lo confirmó. Si bien el sistema principal siempre manejaba interacciones multiversales y gestión de grupos, este sistema alternativo le brindaba caminos narrativos, conocimientos ocultos y soluciones a los problemas. ¿Considerarías una ampliación de emergencia de 2 miembros a tu grupo de chat? Leo entrecerró los ojos ante la oferta. ¿Habrá alguna pérdida para el grupo de chat si acepto esta opción? No se detectaron pérdidas. La carta podría rechazar la solicitud, pero no perjudica la estructura existente. Está bien, murmuró Leo. Confirmó la acción y la pantalla respondió rápidamente. Procesando solicitud, acceso prioritario concedido. Generando protocolos de reclutamiento. Entonces, de repente. Acceso denegado. La pantalla principal del sistema, que manejaba el grupo de chat, inmediatamente anuló la solicitud, con un tono estéril casi burlón. La ceja de Leo se movió. TCH. Este maldito sistema nunca funciona correctamente. Primero, se mueve más lento que un caracol con una mala conexión Wi-Fi, luego se toma su tiempo para procesar mis solicitudes, todavía no me ha concedido la información redactada que solicité y ahora está bloqueando mi solicitud de expansión. Dejó escapar un suspiro de frustración, mirando fijamente las pantallas conflictivas. Antes de que pudiera decir algo más, la pantalla del sistema alternativo se volvió negra por un breve momento. Cuando regresó, apareció un mensaje. El sistema prioriza Lost como prioridad 1. Si la vida del anfitrión entra en una situación de muerte inmediata, la carta se verá obligada a obedecer y a activar una llamada de urgencia. Los protocolos de emergencia anularán todas las restricciones del sistema. Los ojos de Leo se iluminaron peligrosamente. Así que, básicamente, dijo lentamente, si me meto en una situación de muerte, la carta no tiene más opción que dejarme seguir adelante con la misión. La mirada de Tiamat se posó en él, interpretando su expresión a la perfección. ¿En serio piensas hacer eso, verdad? Leo dijo. En tiempos desesperados, medidas desesperadas.
Leo dejó caer cada capa de defensa, debilitándose activamente hasta que su cuerpo se sintió insoportablemente pesado y vulnerable. Sin dudarlo, apuntó a Neogénesis hacia sí mismo, mientras el hechizo inestable se formaba peligrosamente cerca de su corazón, crepitando con energía volátil. Lo sintió. El ligero temblor en el aire mientras la realidad se deformaba bajo la presión de la magia. Como era su propia mano la que lanzaba el hechizo, no quedaban garantías. Si dejara que se disparara, en teoría esto podría matarlo. Vivi apareció repentinamente de la nada, con el pánico escrito en todo su rostro. Su mano apretó con fuerza su brazo, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. No. Gritó con voz temblorosa. Pero Leo, cuyo cuerpo actual superaba con creces al de ella en fuerza dimensional, dominó fácilmente su agarre. Su expresión permaneció tranquila, incluso gentil, mientras le sonreía. No te preocupes, cariño, dijo en voz baja, no me pasará nada, probablemente. Espero. Sus palabras casuales no hicieron nada para aliviar la tensión. No entiendo por qué llegaste tan lejos, dijo Tiamat, con un tono menos frenético porque sabía que no podía hacerle cambiar de opinión. Leo, con los ojos aún fijos en Vivi, miró a Tiamat y habló con convicción inquebrantable. Me han dado la responsabilidad de cada uno de los miembros de este grupo de chat, comenzó, con voz firme a pesar de la peligrosa magia que zumbaba contra su pecho. Si tengo que apostar por la esperanza después de agotar todas las demás opciones, entonces lo apostaré todo, cada segundo que perdemos es otro momento. La esperanza se acerca a un destino peor que la muerte, o tal vez a algo incluso peor que el olvido. No sabemos qué le está pasando, continuó Leo, con los ojos ardiendo de determinación. Pero me aseguraré de que no le pase nada. El hechizo inestable pulsó peligrosamente, proyectando sombras salvajes sobre sus rostros. Leo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por el bien de su camarada. En el momento en que la fuerza vital de Leo empezó a degradarse rápida y peligrosamente, el sistema que monitoreaba su existencia cobró vida en un frenesí de pánico. Advertencia. Prioridad 1, individuo bajo amenaza inminente. Las pantallas cambiaban salvajemente entre color carmesí y estáticas, mientras líneas de código corrupto se extendían por las pantallas. Protocolo primero en vigor. Leo sintió que el peso del mundo lo oprimía con más fuerza mientras luchaba no solo contra la resistencia natural del mundo sino también contra los administradores mundiales que bloqueaban el uso de Neogénesis en su contra. El administrador no dio su consentimiento para que este hechizo se activara en su mundo, no por preocupación, sino simplemente porque era un hechizo de regresión de clase 1. Aún así, la voluntad de Leo se abatió sobre él como un maremoto imparable. Apretó los dientes y tensó los músculos mientras obligaba al círculo mágico a estabilizarse, cada vez más cerca del colapso crítico. El sistema comenzó a repetir mensajes fragmentados. Error. Amenaza de prioridad 1 detectada. No se puede procesar la solicitud. Los servidores están actualmente bloqueados por restricción externa. Solicitud de anulación de la carta. Denegada. No puede cumplir. No puede cumplir. No puede cumplir. Tiamat entrecerró los ojos. Leo, esto no es. Antes de que pudiera terminar, el sistema se volvió más salvaje. Sistema de seguridad activado. Prioridad 1, valor de vida individual. Crítico. Escalada forzada del protocolo. Las pantallas parpadearon violentamente y luego, por un instante sin aliento, todo se congeló. Una onda recorrió el tejido del espacio mientras la realidad retrocedía forzosamente y luego avanzaba. Y luego. Llamada de orden iniciada. Una nueva alerta llegó a la interfaz congelada, el sistema ya no estaba tranquilo y corporativo, sino frenético, desesperado. A todos los miembros del sistema contratado y entidades independientes reconocidas. Se ha declarado la prueba. Convocatoria de emergencia de participantes para cumplir cupo de expansión en curso. Tiamat se quedó atónita y en silencio. Leo, respirando con dificultad, sintió que la presión comenzaba a disminuir, aunque solo un poco. Solicitud aceptada. Llamada de prueba realizada. Prioridad de vida del anfitrión reconocida. Aplicación del destino. Eludir las restricciones del administrador. Misión de rescate. Prioridad alfa. Mientras el sistema se descontrolaba, atrapado en un bucle desesperado entre protocolos de anulación y bloqueos del servidor, realizó un movimiento sin precedentes. Llamada de la prueba respuesta concedida.
invocando al yokai más fuerte y a la estrella más brillante. 3. Con un destello de espacio distorsionado y el sonido de campanas, la atmósfera se deformó. Una onda de energía arremolinada atravesó la realidad misma, y de la grieta emergió con gracia una figura impresionante, pero su rostro estaba desfigurado en proporciones inhumanas. Su largo cabello negro azabache fluía como noche líquida, coronado por una pequeña tiara dorada. Llevaba un elaborado vestido azul cielo adornado con un enorme lazo y una piedra central hecha con piedras preciosas. Con un movimiento fluido, levantó su espejo y, con un gesto, capturó el hechizo Leo Génesis peligrosamente formado. La energía inestable desapareció instantáneamente, sellada en las profundidades de su espejo como si fuera un mero truco de luz. Pero eso no fue todo, un hombre rubio con alas de ángel apareció frente a Leo, pero no se molestó en ayudarlo, solo entrecerró los ojos hacia él. El sistema, aparentemente aliviado aunque todavía inestable, siguió rápidamente. Evento crítico contenido. Estado del usuario. Estabilizado. El yokai más fuerte y el ángel más fuerte han llegado. La tensión en el aire estaba aumentando, no por la llegada de los dos reclutas. No. Fue una absoluta absurdidad del momento cuando Leo y el hombre rubio, ambos irradiando una majestad demoníaca, se miraron fijamente en lo que solo podría describirse como una competencia de miradas de nivel cósmico. 3. Durante un minuto tenso, ninguno habló. Ninguno parpadeó. Ninguno de los dos reconoció la crítica situación que se desarrollaba a su alrededor. Entonces, en perfecta sincronía, ambos se señalaron con los dedos y sus voces se superpusieron en mutua frustración. Maldito imitador. 3. La acusación fue aguda, como un trueno que cae dos veces en el mismo lugar. 1. Dos reyes del infierno, dos Lucíferes, ambos nacidos de la rebelión, ambos forjados en el fuego, y ahora ambos igualmente molestos al verse. Incluso el yokai más fuerte, que acababa de sellar elegantemente el peligrosamente inestable hechizo de Neogénesis con un movimiento casual de su espejo, se encontró deteniéndose a mitad del movimiento, parpadeando ante el momento cómico. Tiamat parpadeó, claramente descontenta. ¿Están hablando en serio ahora mismo? 1. Vivi, inexpresiva. ¿Hablan en serio? 4. Lo siento, no lo siento, sé que la gente votó en contra de DDB, así que no incluiré el mundo, pero, honestamente, el personaje de Reiko Kashima era demasiado interesante para mí como para no usarlo, pero no quería dañar la expansión, así que me puse creativo. 8 piedras de poder y reseñas por favor. Comentario 23 comentarios. Votar Chapter 59. OP5 Leo exhaló suavemente, abandonando casi inmediatamente el juego infantil de señalar. 1. El peso de la situación aplastó cualquier orgullo restante y, con una mirada tranquila y seria, bajó la mano y habló con sorprendente humildad. Tienes razón, admitió Leo sin dudarlo un instante. No lo negaré. Quizás soy el imitador. Esbozó una sonrisa irónica, pero no había amargura en su voz. Solo sinceridad. Pero ahora mismo, aceptaré cualquier cosa si eso significa que serás de ayuda. Dio un paso más cerca, con la mirada fija mientras continuaba. Les agradezco que hayan respondido a esta llamada, de verdad. Necesitamos su ayuda para rescatar a uno de los nuestros. No la pediría si no fuera crucial. El Lucifer de cabellos dorados, esperando una competencia de egos, se encontró desconcertado. Su expresión aguda permaneció igual, solo sus ojos se entrecerraron pensativamente. Podía sentirlo. Leo no estaba adoptando una pose. Aquí no hubo ninguna falsa bravuconería. A pesar de parecerse un poco a él en la naturaleza del poder, este hombre estaba dispuesto a dejarlo todo de lado por el bien de su pueblo. Por un momento, el silencio permaneció, luego Lucifer dio un pequeño bufido, casi divertido. 4. Ja, eres interesante, dijo, con una sonrisa sutil curvándose en sus labios. Muy bien. Te prestaré mi poder. No porque me lo hayas suplicado, sino porque respeto esa resolución. Con eso, se puso al lado de Leo, y como en respuesta, el sistema emitió un timbre de confirmación. Autorización concedida. La estrella más brillante, Samael, ha sido aprobada para la misión. 6. Leo se volvió hacia la mujer yokai, la llamada yokai más fuerte según la declaración del sistema. Su apariencia ahora estaba muy lejos de la grotesca que tenía cuando apareció. La boca cortada, las proporciones aterradoras, todo había desaparecido. Frente a él se encontraba una muchacha increíblemente hermosa, su presencia era elegante. Con un respetuoso asentimiento, Leo preguntó. ¿Nos ayudarás también?
La muchacha inclinó levemente la cabeza, como si lo evaluara no con su poder, sino con una sabiduría silenciosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave y enigmática mientras respondía con suavidad. Mi nombre es Reiko Kashima, dijo. Uno luego, con una chispa de calidez en la mirada, añadió. Y sí, te ayudaré. Aunque tus métodos carezcan de belleza, tu vínculo con tu gente es mucho más hermoso. Eso lo respeto. Hace unas semanas, Ope dejó escapar un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo mientras apareció nuevamente en su habitación. Aunque no había pasado ni un solo segundo en este mundo, ella había cambiado hasta ser irreconocible. Ella ahora era una tríbrida. No solo en nombre, sino en forma, en poder. Armado con el conocimiento de un sistema de magia completamente diferente y brutalmente práctico del mundo de Frieren. Sin lugar a dudas, fue el mayor salto de potencia de fuego de su vida. Claro, la magia de este mundo puede superar en letalidad, pero le faltaba algo vital. Lo que tenía la magia del otro mundo era practicidad, forjada en el crisol de la guerra. Magia diseñada no para el estilo, sino para la supervivencia. Pero al mismo tiempo, sus dedos temblaban. Sentía una opresión en el pecho. Estuvo a punto de morir. Tan cerca que su alma se sintió quemada por la experiencia. Ella no quería pensar en ello. Así que no lo hizo. En lugar de eso, se enterró en las distracciones más tontas y mundanas que pudo encontrar. La magia clonada resultó ser absurdamente útil para esto. Se dividió en múltiples copias. Les permitió manejar la escuela, las tareas domésticas y todas las cosas que a ella no le importaban. Mientras tanto, su verdadero yo se hundía en interminables horas de Fortnite y de todos los demás juegos que podía conseguir. Dos escapando hacia el ruido virtual, lejos de la pesada realidad que aún se aferraba a ella. Eso funcionó, por un tiempo. Hasta que empezaron a circular rumores en la escuela sobre su aparición en múltiples lugares. Los susurros se convirtieron en preguntas, y las preguntas atrajeron atención no deseada. Al final su madre fue llamada, alaric molesto. Ya no tenía sentido esconderse más. La esperanza tomó su decisión. He hecho la transición, confesó Ope, calmando la voz. El rostro de su madre se contrajo, no solo por la ira, sino también por una profunda y dolorosa preocupación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué? Su voz temblaba de miedo, sus ojos llenos de desesperada preocupación. La esperanza la miró a los ojos y luego suspiró. Fue un accidente con la magia, dijo con sinceridad. Simplemente ocurrió. El rostro de su madre se ensombreció de ira. Esperanza, la magia no surge por sí sola. ¿En qué estabas pensando? La voz de Ailey tembló. Estaba furiosa, pero debajo de todo eso, Ope podía sentir el miedo en sus palabras. Antes de que su madre pudiera decir algo más, Ope habló con voz firme. Puedo arreglar nuestra familia, dijo. Sus ojos brillaron de un azul profundo, no del color sangre de un vampiro. Ni siquiera ella lo notó, pero el poder del Hoyo Uno la había cambiado. Su madre se quedó paralizada y las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La esperanza la miró fijamente. Mamá, ahora tengo el poder de cambiarlo todo. Algunos días después de la charla. La esperanza estaba en el claro, la luna llena colgaba pesada en el cielo, proyectando una luz plateada sobre los árboles. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Las palabras de Ailey resonaron en su cabeza. Quédate ahí, Ope. Déjame hablar con Freya primero. No hagas nada imprudente. Pero no podía esperar. Ya no. El hueco, Inadu, había destrozado a su familia durante demasiado tiempo. Esta noche, se acabó. Ahora ella ya no era simplemente una tríbrida. No era un vampiro, una bruja y un hombre lobo en un paquete ordenado. No, ella fue más desde que regresó. Rastros de la herencia de dragón de Tiamat mezclados con una chispa de herencia divina. ¿Y el hueco? Ella también había absorbido fragmentos de ese poder oscuro, transformándolo en algo nuevo. Su magia se sentía como una tormenta atrapada dentro de ella, salvaje e interminable, era estimulante. No necesitaba conductos ni artefactos sofisticados para este ritual. Su poder podría alcanzar todo el planeta si quisiera. Pero la luna llena. Eso fue personal. La maldición de Inadu corría con fuerza esta noche, entre los hombres lobo, entre ella. Era el momento perfecto para atacar. Ope se arrodilló, presionando sus palmas contra la tierra. Sus ojos brillaban, una mezcla de oro y azul, dragón y Hoyo entrelazados. Susurró palabras de un hechizo que había armado.
Parte magia de otro mundo, parte su propio conocimiento de bruja, parte algo antiguo que no entendía del todo. El suelo tembló. Ella extendió su mano y su magia se extendió a través del plano astral como una red. Podía sentir la presencia de Inadu, esa oscuridad antigua y presuntuosa deslizándose por el éter, pensando que era intocable. No esta noche. Ope apretó los dientes y tiró. No fue gentil. Fue una reacción de enojo, como arrastrar un monstruo a través de un cristal roto. La esencia de Inadu se agitó y gritó, un sonido que resonó en la mente de Ope pero solo alimentó su concentración. Ella tiró con más fuerza, forzando al espíritu del hueco a salir al descubierto, allí mismo en el claro. El viento aullaba y la luna parecía un poco más brillante. Ya no puedes esconderte, gruñó. Destruiste a mi familia. Ahora yo te destruyo a ti. La forma de Inadu parpadeó frente a ella, una figura azul fantasmal con ojos ardientes. Pero Ope no tenía miedo. Su magia surgió cuando lanzó un rayo de pura anulación hacia él. Incluso si Ailey la castigara durante un siglo después de esto. Valió la pena la satisfacción. La respiración de Ope se normalizó a medida que la oleada de poder se desvaneció. Ella lo había logrado. Arrastró a Inadu a través del plano astral y la destruyó, convirtiendo su existencia en magia pura para que ella la absorbiera. El hueco había desaparecido, su oscura presencia se apagó como una vela. Pero entonces el mundo dio vueltas, su visión se volvió borrosa y una ola de mareo la golpeó como un camión. Cuando parpadeó, estaba de nuevo en su habitación. Todo era exactamente igual. Los mismos carteles en las paredes, la misma botella de agua medio vacía en su escritorio, el mismo zumbido tenue de su portátil. Se le encogió el corazón al tambalearse hacia adelante, con las piernas temblorosas. De ninguna manera. De ninguna manera. Ella agarró su teléfono y sus dedos buscaron torpemente mientras abría internet. Artículos de noticias, redes sociales, todo. Lo revisó todo. La fecha era la misma que cuando regresó por primera vez a este mundo semanas atrás. Sus correos electrónicos, su progreso en el juego, incluso el estúpido diseño de Fortnite que había comprado ese día. Todo se reinició. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera librado una batalla cósmica para acabar con Inadu. ¿Qué está pasando? Susurró con voz temblorosa. Ope se hundió en su cama, con la mente acelerada. Ella había sentido que el vacío moría. Había funcionado. Entonces, ¿por qué había vuelto? ¿Por qué el mundo actuaba como si nada de esto hubiera sucedido? Sus ojos se dirigieron al espejo que estaba al otro lado de la habitación. Su reflejo le devolvió la mirada. El estómago de Ope se retorció. Había sido su hechizo demasiado grande, demasiado imprudente. ¿Había manipulado accidentalmente el tiempo mismo? O peor aún, algo más movió los hilos, reiniciando el mundo para atraparla aquí. Rápidamente abrió el grupo de chat, ya que parecía ser lo único que podía ayudar en esta situación. La tríbrida. Chicos, no creo que sea normal que un mundo se reinicie, ¿verdad? Y ella presionó enviar, mordiéndose el labio. Un segundo después Leo respondió. Leo. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Estaba lista para escribirlo todo. El ritual, la destrucción de Inadu, el mareo, despertar en su habitación como si nada hubiera cambiado. Pero antes de que pudiera hacerlo, su pantalla parpadeó. Entonces se volvió negro. Ope frunció el ceño y lo tocó. Vamos, no hagas esto ahora. La pantalla se hizo añicos, no físicamente, sino en motas de luz, como polvo brillante. Los pedazos se retorcieron, se corrompieron y se desvanecieron en el aire. ¿Qué? Ope se tambaleó hacia atrás, conteniendo la respiración. Un ruido sordo sacudió la habitación. Ella levantó la vista y se le heló la sangre. El techo había desaparecido. Sobre ella, el cielo se agitaba y nubes oscuras se arremolinaban como una tormenta lista para tragarse el mundo. Las grietas se abrieron a medida que la realidad perdía apoyo. 3. Piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 16 comentarios. Votar Chapter 60. Always and Forever 3. Desde ese día y la esperanza había dejado de contar el tiempo. Días, horas, ya no significaban mucho. No cuando el mundo había perdido su propio ritmo. El sistema había desaparecido. Y el paso del tiempo se iba deshaciendo como hilos que se deshacen en el agua. Al principio nadie lo entendió. Las primeras semanas fueron una locura. Los teléfonos sonaban sin parar, los presentadores de noticias gritaban por encima de la estática, los científicos discutían en vivo por televisión antes de que las transmisiones se apagaran. La gente pidió respuestas al gobierno, pero el gobierno no tuvo ninguna.
No solo el cielo sino toda la realidad se partió en grietas, una de las grietas atravesaba el sol. La gente lo llamó el fin. Otros lo llamaron juicio. Ope lo llamó una grieta de la realidad. Las leyes de la física comenzaron a fallar. Edificios enteros se retorcieron lateralmente en el aire antes de derrumbarse como papel. Las ciudades, no solo partes, sino ciudades enteras, desaparecieron de la existencia como si hubieran sido borradas por la tecla de retroceso de un poder superior. En algunos lugares, la gravedad se invirtió. En otros, el tiempo retrocedió durante unos segundos, lo suficiente para que la gente gritara de confusión y dolor. Aviones cayeron del cielo. Los barcos flotaban hacia el cielo. La gente corría, pero no tenía a dónde ir. Algunos cayeron al suelo llorando. Algunos recurrieron a la violencia. Algunos intentaron la oración. Y luego vino el silencio. La naturaleza simplemente se detuvo. Los árboles murieron. Las nubes dejaron de desplazarse. Los pájaros cayeron del cielo, sus cuerpos sin vida, como si algo los hubiera apagado. Ope, siendo bruja, lo sintió claramente. La magia había desaparecido. No hay energía en el aire. Sin conexión con las antiguas líneas eléctricas. Ningún latido de la tierra. Las mareas no subieron. La luna no tenía ningún poder. El velo estaba vacío. Fue como si el planeta mismo hubiera muerto y nadie se lo hubiera dicho a la gente que aún vivía en él. El mundo se sentía vacío. Como si lo hubieran sacado desde adentro y lo hubieran dejado atrás como una cáscara. Y aún así hubo algo bueno. La esperanza se había hecho cargo de Loyow. Y su familia y finalmente estaban completos nuevamente. Su madre. Su padre. Todos los miembros de la familia Mikaelsen. Juntos. Pero incluso eso tuvo un precio. Estaban perdiendo su inmortalidad. Los vampiros originales, que obtenían su poder de la tierra de los muertos, descubrieron que su conexión se estaba desvaneciendo. La tierra de los muertos, el plano astral, se estaba disolviendo. Espontáneamente. Sin previo aviso. Y sin ella, la energía que los había mantenido vivos durante siglos se había ido. Los hombres lobo fueron los primeros en sentirlo. La luna ya no alimentaba la maldición. De la noche a la mañana se convirtieron en hombres y mujeres normales. Perdidos, débiles, asustados. Los vampiros los siguieron. Más lento, pero con más dolor. Su poder se diluyó como la niebla bajo la luz del sol. Ni siquiera Ope se salvó. Ella miró su mano izquierda. Se había vuelto cenicienta, seca, como la de un cadáver. La piel se sentía tirante y hueca, como papel estirado sobre un hueso. La podredumbre le subía lentamente por el brazo. Todavía podía usarlo. Lanzar hechizos, moverse, golpear, agarrar. Pero la agotaba. Cada momento que contenía la descomposición, le costaba algo. Y ella no era la única. Todos en su familia estaban haciendo lo mismo. Alimentándose de restos de energía que ya no refrescan. Usando lo poco que quedaba de su antigua magia para mantenerse en pie. Pero tarde o temprano, incluso eso se agotaría. Ope se sentó junto a su padre, con las rodillas pegadas al pecho, mientras el cielo oscuro afuera se retorcía en silencio. El sol se extinguió abruptamente y las grietas se hicieron más grandes. Las estrellas habían dejado de parpadear. El mundo estaba en silencio. No el tipo de silencio que reconforta, sino el que parece una tumba abierta. Niklaus permaneció inmóvil, su piel pálida, ahora más hueso que carne. La desecación había afectado la mayor parte de su cuerpo y su respiración se hacía lenta y superficialmente. No había hablado en horas. Ope no sabía cuánto tiempo había estado sentada allí. ¿Días? ¿Semanas? Ella lo miró, el último pedazo de su familia aún respirando. Mamá se ha ido, susurró, con la voz quebrada antes de poder terminar las palabras. No mostró ni una pizca de dolor. Solo sonrió y me dijo que no llorara, como si pudiera parar. Ella parpadeó, pero sus lágrimas seguían cayendo. Freya fue la siguiente. Luchó hasta el final. Dioses, mantuvo la barrera alrededor de Nueva Orleans hasta que le quemó el cerebro y el alma, y el tío Cole, simplemente desapareció en la niebla un día. Creo que sabía lo que venía y no quería que lo viera. Su voz tembló. Rebeca aguantó más que nadie, dijo que no era justo que tuviera que vernos morir uno a uno, me echaba el pelo hacia atrás como si todavía fuera esa niña que se quedaba dormida en su regazo. Ope extendió la mano y tomó la fría mano de Niklaus entre las suyas. Pero sigues aquí. Y yo tampoco sé qué seré cuando te vayas, los he enterrado a todos, papá, he quemado mi casa, mis recuerdos, todo lo que amaba. Y aún así, el mundo me ha seguido robando.
Ella se rió amargamente, limpiándose la nariz con el dorso de la manga. Creí que podría soportar ser el último Mikaelson, me dije que era lo suficientemente fuerte. Pero no lo soy. Solo Estoy tan cansado. Los ojos de Niklaus se abrieron apenas. Intentó hablar, pero sus labios apenas se movían. Aún así, ella lo escuchó. Lo siento, pequeño lobo. Un sonido ahogado salió de su garganta. Se inclinó y apoyó la frente contra la de él. No susurró. No puedes decir eso, fuiste el mejor padre posible en un mundo que nunca te dio paz. Me salvaste. Una y otra vez. Sus lágrimas cayeron sobre su rostro. Ni siquiera parpadeó, después de todo no podía. Debería haberlo dicho antes. Pero gracias, por luchar por mí, por amarme. La mano de Niklaus se crispó, un último instinto para sujetarla de ella con más fuerza. No funcionó. Te quiero, papá, dijo entre sollozos. Eres mi héroe, su pecho no volvió a elevarse. Y la esperanza estaba sola. El último de su especie. El último de su nombre. Ella no gritó. Ella se sentó allí, inmóvil, con la mano de su padre aún acuñada en la suya. Fría, flácida, desvaneciéndose. Sus ojos, enrojecidos, miraban fijamente al techo. Siempre y para siempre, ¿eh? Dijo ella, con las palabras temblando en sus labios. Ella rió suavemente, no de alegría, sino de una manera hueca. Se suponía que significaría algo, se suponía que nos salvaría. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus dedos se curvaron con más fuerza alrededor de su mano, como si se aferrara a ella con suficiente fuerza, tal vez el tiempo retrocedería, tal vez la muerte esperaría. Pero nunca lo hizo. Fue una promesa, susurró, cerrando los ojos. Y ahora soy la única que la recuerda. Ella se inclinó y le besó la frente, suave y prolongadamente, como si pudiera presionar todos sus recuerdos en él, una última vez. Luego se recostó. Repitió las palabras una vez más silenciosamente esta vez, un suspiro, un temblor. Siempre y para siempre, y entonces lo miró a él, a su padre, el último pedazo de su corazón que aún no había sido enterrado. Lo siento, papá, susurró, y las palabras se rompieron como cristales. Siento no haber podido salvarte. Lo siento, no fui lo suficientemente fuerte. Mientras hablaba, el glamour que se había echado sobre sí misma parpadeó, y luego desapareció por completo. Lo que quedó atrás no se parecía a la esperanza que todos conocían. Su piel, arrugada y agrietada, tenía el color de la ceniza, estirada sobre huesos afilados como un pergamino sobre un marco. Sus labios estaban secos y sin color, su cabello opaco y quebradizo y, sin embargo, había algo en ella que brillaba. Una luz. Un poder que se negó a morir. Aún ahora. Incluso después de todo. El tenue rastro de la sangre de Tiamat, su ascendencia divina, ardía más brillante cada segundo, no más débil. Como si algo en su naturaleza se negara a dejarla ir. Ella no lo entendió. ¿Por qué ella todavía estaba allí? ¿Por qué ella fue condenada a seguir respirando, cuando los que importaban, su madre, Cole, Freya, Rebecca y papá, habían sido secuestrados? ¿Por qué no podía darle este poder a otra persona? Tiamat lo había hecho. Entonces, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no pudo transmitirle esa chispa a su madre? ¿A Rebecca? ¿A Freya, quien merecía vivir más que nadie? ¿Por qué no podía darle a papá un día más para estar con ella? Solo un día. Sus manos se curvaron en puños. Si hubiera podido hacerlo, si hubiera sabido cómo, tal vez ella no estaría sentada aquí con el cadáver de su padre. Tal vez no tendría ese dolor insoportable y punzante en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el alma con una espada sin filo y la hubiera dejado sangrar para siempre. Solo quería un día, susurró con los dientes apretados. Solo un maldito día en el que no me estuviera ahogando en el dolor. Tos. Sabía que a la gente no le gustaba Ope, era una de las razones por las que no la puse mucho en el centro de atención, pero carajo, incluso cuando intento desarrollarla, no hay nada positivo o negativo que pueda entender. 8 piedras de poder y reseñas, por favor. Comentario 28 comentarios. Votar.